Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Le habla su hermano en Cristo, Carlos Delgado. Y continuamos con nuestro comentario en las Escrituras. Estamos en el primer libro de Samuel. Eh, um, Bien, los acontecimientos ahora van a avanzar hacia un clímax dramático. Los últimos capítulos de Primero de Samuel giran en torno a un único suceso de enormes proporciones. Una gran batalla entre Israel y los filisteos, en las que se entrecruzan las acciones y destinos de tres protagonistas, Saúl y su ejército israelita, los filisteos con su importante fuerza militar y David con su pequeño pero eficaz grupo de guerreros. La iniciativa partió de los filisteos, que reunieron una fuerza considerable con el propósito de asestar un golpe estratégico. A diferencia de los enfrentamientos anteriores que solían desarrollarse en el sur del país, esta vez cambiaron de táctica y concentraron sus tropas en Sunem, en la región norte. Es probable que su objetivo fuera dividir al reino de Israel, separando a Saúl de las tribus septentrionales. En cualquier caso, Saúl no podía ignorar una amenaza de tal magnitud. Se vio obligado a responder, aunque ello implicaba pelear en terreno llano, donde los carros filisteos ofrecían una gran ventaja. Por lo general, los israelitas preferían combatir en las montañas, donde la movilidad de los carros quedaba limitada. La situación era sumamente peligrosa para Israel, y Saúl, profundamente angustiado, necesitaba desesperadamente orientación militar. Aunque el relato se presenta en términos personales, es importante recordar que Saúl no buscaba guía como un individuo privado, sino como el rey de Israel. Sin embargo, ya no tenía acceso al consejo profético. Primero de Samuel 28:6 menciona las tres formas habituales de consultar la voluntad de Adonai: los sueños, el Urim, probablemente por medio del efod sacerdotal, y los profetas. Pero todas esas vías le estaban cerradas. Samuel había muerto, y con él se había apagado la última voz profética autorizada que hablaba a Saúl. En su desesperación, el rey contempló una opción prohibida: consultar a los muertos. Las leyes de la Torá condenaban firmemente esta práctica, como vemos en Levítico 19:31 y Deuteronomio 18:9 al 14. Y el propio Saúl había ordenado expulsar a los médiums y adivinos de su reino. Sin embargo, en un giro trágico y contradictorio, ahora él mismo quebrantaba la ley que había hecho cumplir. Su búsqueda lo llevó hasta Endor, al norte, un lugar al otro lado del campamento filisteo. El nombre Endor significa manantial de la casa. Era una ciudad asignada a la tribu de Manasés, aunque nunca fue plenamente conquistada por Israel, como vemos en Josué 17:11 al 12. Se hallaba a unos 7 kilómetros al sur del monte Tabor, cerca de Naín. Fue allí donde Saúl, antes de su batalla final, acudió a una adivina conocida como la pitonisa de Endor, como vemos en 1 de Samuel 28:7. Es posible que se tratara de una mujer cananea, ya que en Israel se había procurado erradicar este tipo de prácticas. Aún hoy existe un pueblo llamado Eindor, construido sobre ruinas antiguas. El autor bíblico no entra aquí en un juicio directo contra la necromancia, ni intenta ridiculizarla. Más bien, el relato busca mostrar la desesperación extrema de Saúl y la soberanía irrevocable de Dios. No se precisa si fue realmente Samuel quien apareció o si fue un espíritu tomando su forma. Lo que el texto afirma es que Saúl vio a Samuel y escuchó su voz. Y esa voz no le dio consuelo alguno. Reafirmó el rechazo divino hacia Saúl y confirmó la elección de David como futuro rey. Primero de Samuel 28:19 añade un sombrío anuncio:
Al día siguiente Saúl y sus hijos morirían y el ejército de Israel sería derrotado. La intención de este episodio es resaltar la ruina espiritual de Saúl. En su desesperación recurre a una mujer que él mismo había considerado delincuente, una transgresora de la ley divina. El texto en ningún caso justifica la adivinación. Deja claro que la guía de Dios no debe de buscarse a través de medios prohibidos. Este capítulo marca uno de los puntos más bajos en la vida de Saúl, no solo por su crisis militar, sino por su derrumbe moral y espiritual. Su reinado, que comenzó con la esperanza de renovación para Israel, concluye con una trágica muestra de lo que ocurre cuando el rey del pueblo de Dios deja de escuchar la voz de Dios. En el capítulo 28 hemos visto cuán impotente se encontraba Saúl y cuán desesperada era su situación. Pero de un modo distinto, David también se hallaba en una posición de total vulnerabilidad, sujeto a las decisiones de los filisteos. Su grupo de guerreros era demasiado pequeño para enfrentarse a ellos abiertamente y al mismo tiempo no podía permitirse desobedecer sus órdenes. Su única opción aparente era continuar con su engaño hacia Aquis, el rey filisteo que lo había acogido. Es difícil imaginar qué habría hecho David si Aquis hubiera logrado convencer a los demás gobernantes filisteos de su lealtad y fiabilidad, pero no fue así. Los otros príncipes filisteos desconfiaban profundamente de David y vieron con claridad el peligro que representaba. Temían que en medio del combate David y sus hombres cambiarían de bando y atacaran desde dentro, provocando así una catástrofe para los filisteos. Además, no habían olvidado su fama como guerrero, ni el canto de las mujeres israelitas que celebraban su superioridad sobre el propio Saúl. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. El autor bíblico no declara explícitamente que fue Dios quien intervino, pero deja entrever que la providencia divina estuvo obrando. No fue necesario que Dios impusiera directamente sobre Aquis, más bien utilizó la desconfianza de los otros líderes filisteos para liberar a David de una situación sin salida. El lector puede discernir que incluso en medio del engaño y el peligro, Dios estaba protegiendo a su ungido y obrando silenciosamente para preservarlo del desastre. La narración ahora sigue a David mientras regresa al sur, a su base en Ziklag, dejando en suspenso el relato de la batalla de Gilboa hasta el capítulo 31. Parte del propósito del autor al ofrecer tantos detalles es dejar en claro que David y sus hombres se encontraban a muchos kilómetros del ejército filisteo cuando tuvo lugar la batalla. No es difícil imaginar que más adelante los enemigos de David propagaran el falso rumor de que él había ayudado a los filisteos a derrotar a Saúl. Sin embargo, este capítulo desmiente esa posibilidad. Muestra a David luchando contra los amalecitas, enemigos históricos de Israel, precisamente mientras Saúl combatía a los filisteos. Un segundo aspecto clave del relato es la identidad del enemigo, Amalek. El fracaso de Saúl en eliminar a este pueblo que durante tanto tiempo había amenazado al pueblo de Dios está registrado en el capítulo 15 y fue la razón directa por la cual el Señor lo rechazó como rey. Ahora, en el capítulo 30 vemos a David cumpliendo lo que Saúl había sido llamado a hacer, derrotar a Amalek. El contraste es evidente y deliberado. David no solo demuestra liderazgo militar y valentía, sino también fidelidad a los propósitos divinos, actuando como el verdadero libertador de Israel en un momento crítico de su historia. Los atacantes nómadas como los amalecitas no son fáciles de localizar y fue casi un milagro que David lograra recuperar todo lo que habían saqueado. En 1 Samuel 37 se presenta una lección significativa al contrastar la conducta de David en una situación crítica con la de Saúl en el capítulo 28.
Saúl, en su desesperación, recurrió a una adivina para conocer el futuro, violando abiertamente la ley de Dios. En cambio, David buscó guía espiritual de manera legítima, consultando al sacerdote y utilizando el efod para conocer la voluntad divina. La búsqueda de Saúl terminó en desesperanza y condena, la de David en aliento y dirección clara. Además, Dios no solo intervino para evitar que David tuviera que luchar contra sus propios compatriotas, sino que también orquestó los eventos con una providencia notable. David y sus hombres regresaron a Siclac mucho antes de lo que los amalecistas habrían previsto, lo que permitió el rescate inmediato de las mujeres y los niños. De haber llegado más tarde, los cautivos probablemente ya habrían sido vendidos como esclavos. El pasaje también revela cómo David ejercía autoridad sobre sus tropas, compuestas en parte por hombres violentos y de mala reputación. A pesar de las presiones internas, David actuó con justicia y visión de estadista. Su decisión de compartir el botín equitativamente con todos, incluso con los que no pudieron ir al combate, muestra ya un liderazgo real. Además, distribuyó parte del botín entre las ciudades y regiones de Judá que lo habían apoyado durante su tiempo como fugitivo. Esta acción no solo fue una muestra de gratitud, sino también una hábil maniobra política. Cuando llegó el momento de elegir un nuevo rey, los habitantes de Judá, en vez de servir a un hijo de Saúl, optaron libremente por coronar a David, como podemos ver en 2 de Samuel capítulo 2 versículo 10. La batalla de Gilboa lleva ese nombre precisamente por el monte Gilboa. Aunque comenzó en el llano, la derrota israelita obligó a las tropas a retroceder hacia las laderas de la montaña, donde muchos murieron, incluyendo al rey Saúl y a su hijo Jonatán. El capítulo no especifica la cantidad de víctimas, pero el resultado fue claramente una victoria significativa para los filisteos, quienes aprovecharon para ocupar varias ciudades israelitas. Así terminó el reinado de Saúl, en desastre tanto para él personalmente como para la nación. A primera vista parecía que los dioses de los filisteos habían triunfado. Sin embargo, el libro de 2 Samuel relatará cómo David derrotará a los filisteos de forma definitiva. El último párrafo del capítulo ofrece un cierre apropiado para la historia del reinado de Saúl. Su primer acto como rey había sido el rescate de la ciudad de Jabes de Galaad. Ahora los habitantes de esa ciudad honraron su memoria recuperando su cuerpo y dándole sepultura digna. Resulta desconcertante que los cadáveres hayan sido incinerados, ya que esa práctica no era común en Israel. No obstante, fuera cual fuese la razón, el acto tuvo un claro propósito: honrar a los muertos con dignidad. Así concluye 1 de Samuel con una nota profundamente trágica, pero no se trata de una tragedia inesperada. Había sido anunciada por el portavoz de Dios, y aunque el capítulo finaliza con la muerte del rey y una aparente derrota nacional, no significa que el Dios de Israel haya sido vencido. Él ya había escogido a un nuevo rey, a quien había preparado para ser un líder y guerrero superior a Saúl. En su debido tiempo, Dios se encargaría de una amenaza filistea. El segundo libro de Samuel, en hebreo Shemuel Bet, también conocido como 2 Samuel, forma parte del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana y el Tanaj judío. En ambos cánones está precedido por el libro de 1 de Samuel y seguido por el primer libro de Reyes. Este libro forma parte de la narrativa histórica deuteronomista y cumple una función crucial al relatar el ascenso, el reinado y las dificultades de David, el rey más emblemático de Israel.
Aquí algunos puntos claves que amplían y matizan el análisis. En los capítulos 1 al 20 se narran los eventos desde la muerte de Saúl hasta los últimos años del reinado de David. Incluyen su ascenso al trono y la unificación de las tribus, la conquista de Jerusalén, la centralización del culto en el arca, las victorias militares, el pecado con Betsabé y las consecuencias familiares y políticas que derivan de ello. En los capítulos 21 al 24, estos funcionan como un apéndice conteniendo materiales variados que no están ordenados cronológicamente, que incluyen historias de heroísmo y venganza, el cántico de David en el capítulo 22, que es un paralelo del Salmo 18, el oráculo sobre su descendencia en el capítulo 23, que se interpreta como una profecía mesiánica, un censo realizado por David que provoca el juicio divino en el capítulo 24. Los temas principales que encontramos en este libro, bueno, el carácter de David, que es presentado tanto como un rey ideal, así como un hombre que falla, su pecado con Betsabé y el arrepentimiento y las consecuencias para su casa revelan la tensión entre justicia y misericordia divina. La soberanía de Dios, Dios dirige los destinos de Israel bendiciendo o castigando según la obediencia o desobediencia. Luego la centralización del culto, con el traslado del arca a Jerusalén se refuerza la ciudad como centro espiritual y político. Y la promesa davídica en 2 Samuel 7 se encuentra una de las promesas más importantes del Antiguo Testamento, en la que Dios promete establecer para siempre la casa de David, fundamento para la teología mesiánica posterior. El libro no sigue una secuencia estrictamente cronológica, especialmente en los capítulos finales. Esto ha llevado a muchos estudiosos a ver Segundo de Samuel como una compilación de diversas fuentes y tradiciones entretejidas para formar una narrativa más amplia sobre el reinado de David. La edición final parece más teológica y temática que histórica en un sentido moderno. En conjunto, Segundo de Samuel ofrece una visión profundamente humana y teológica del gobierno de David, subrayando tanto sus logros como sus fracasos y resaltando cómo Dios obra a través de un líder imperfecto para cumplir sus propósitos. Para comprender adecuadamente el contenido de Segundo de Samuel es necesario tener al menos un conocimiento básico de la historia bíblica de ese periodo. Las 12 tribus de Israel por entonces se encontraban profundamente desorganizadas y fragmentadas. La amenaza de enemigos comunes las impulsó a buscar una forma de unidad cuya conclusión lógica fue el establecimiento de una monarquía centralizada. En este aspecto, Israel marchaba por detrás de sus vecinos, Moab, Edom y Amón, que ya contaban con estructuras monárquicas consolidadas incluso antes de que los israelitas completaran su largo éxodo por el desierto tras su liberación del cautiverio egipcio. Siria, otro vecino relevante, también poseía un régimen monárquico. Estas formas de gobierno contrastaban con las ciudades-estado cananeas o con los sistemas más caóticos y opresivos como el de los filisteos. De hecho, aquellas monarquías vecinas pueden considerarse como los primeros esbozos de verdaderos estados nacionales en la región. En ese mismo molde se irán configurando los reyes de Israel retratados en los libros de Samuel como cabezas legales y visibles de un Estado nacional organizado. Sin embargo, esta transformación no fue ni inmediata ni uniforme. Después del periodo de los jueces, Dios designa al primer monarca, Saúl. La intervención del Espíritu Divino transforma a este hombre común en un líder carismático capaz de hazañas significativas. La institución de la monarquía surge en paralelo con la victoria sobre los amonitas narrada en Primero de Samuel. En Segundo de Samuel, el reinado de David conserva aún ciertos rasgos teocráticos. El rey gobierna por gracia divina y su legitimidad depende de la voluntad de Dios, quien otorga o retira su favor.
En el caso de David, la Biblia subraya que fue elegido por Dios desde su juventud para reemplazar a Saúl. Sin embargo, el relato ya no se centra tanto en la intervención divina como en los rasgos humanos del rey. Segundo de Samuel no omite sus errores ni sus pecados, mostrando a David como una figura profundamente compleja. Pese a sus faltas o tal vez gracias a su aguda comprensión de la realidad política, David se revela como un hábil estadista. Comprende que no puede lograr la unidad de Israel actuando como un juez tribal más, tomando partido en las disputas de las distintas tribus. Para superar estas divisiones, traslada el arca de la alianza a Jerusalén, ciudad neutral en el conflicto tribal, y conquista personal suya. Así convierte a Jerusalén en la capital tanto religiosa como política del nuevo reino unificado. Las tropas que lo apoyan no son milicias tribales, sino mercenarios experimentados, soldados de fortuna que permanecen a su lado como fuerza permanente. Su presencia continua en Jerusalén revela una verdad incómoda. La unidad política aún no era definitiva. Aunque David era reconocido como rey de Judá y de Israel, los pueblos seguían percibiéndose como entidades separadas. La obediencia al rey era el único lazo efectivo, lo que convertía al régimen en una monarquía del tipo personalista, frágil por naturaleza. Este mismo problema afectará posteriormente a Salomón. Logrará mantener la unidad durante su reinado, pero ésta se desmoronará apenas él haya muerto. Cabe señalar que todo este proceso carece de una cronología histórica precisa. Por un lado, no existen fuentes externas que confirmen los eventos más allá del testimonio bíblico. Por otro, los libros de Samuel no siempre se sincronizan de forma clara con el resto del Antiguo Testamento. Como ocurre con otros libros históricos de la Biblia, la lectura de segundo de Samuel evidencia que no fue escrito para satisfacer la curiosidad del historiador moderno, sino para instruir al pueblo llano, centrándose en el aspecto religioso de los acontecimientos narrados. El ideal de unidad para mayor gloria de Adonai había fracasado bajo el reinado de Saúl, pero alcanzó su cumplimiento con David, considerado por el cronista bíblico como el monarca ideal. Esta estructura comienza a tambalearse con Salomón y se descompone con sus sucesores, quienes según los libros de Crónicas y Reyes merecen la reprobación divina. A diferencia de otras naciones, Israel quiso tener un rey, pero Dios puso una condición: no sería un gobernante profano, sino también el guía espiritual del pueblo. El rey debía ser fiel y piadoso, ejecutor de la voluntad divina, asistido siempre por el profeta del Señor para instruirlo y amonestarlo en su camino. Tras la reprobación de Saúl, Dios eligió a David, quien encarnaba el modelo de liderazgo querido por la divinidad. Como recompensa a su fidelidad, Dios le prometió, según 2 de Samuel 7, a través del profeta Natán, que su descendencia perduraría y que de ella nacería el Mesías. Esta primera expresión de la esperanza mesiánica se extiende en el tiempo y halla su cumplimiento pleno en el cristianismo. Cuando los israelitas pidieron un rey, Dios respondió: me han rechazado para que no reine yo sobre ellos. Eso está en 1 de Samuel capítulo 8 versículo 7. Ese fue su pecado: desear un rey como todas las naciones, como dice 1 de Samuel capítulo 8 versículo 5, ignorando que el plan divino para Israel era ser un pueblo único, gobernado directamente por Dios mediante sus profetas. Sin embargo, deseaban un monarca fuerte y visible, olvidando que el Señor mismo era su rey poderoso. ¿Cómo se concilia esto con la profecía de que el cetro no se apartará de Judá? El cumplimiento último de esa profecía no está en un rey humano, sino en Jesucristo. Génesis 49:10 anuncia:
el cetro no se apartará de Judá hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien obedecerán los pueblos. Este pasaje habla de pueblos, no solo de Israel. Jesús es el Rey de Reyes, aunque su reino no es terrenal. No obstante, esta profecía tuvo un cumplimiento parcial en David y su linaje. Es probable que aún sin la rebelión de Israel, Dios habría ordenado a Samuel ungir a David como rey en el tiempo correcto. Dios podía gobernar a su pueblo tanto por un profeta como por un rey, pero Israel, impaciente, exigió un rey antes del tiempo señalado. Obtuvieron a Saúl, un líder ideal según los criterios humanos, alto, fuerte, valiente, pero con un corazón alejado de Dios. Además, Saúl no era de Judá, sino de Benjamín, lo que lo excluía del linaje real prometido. ¿Por qué entonces fue elegido Saúl? Porque al pedir un rey por razones carnales y no espirituales, Israel recibió un rey conforme a sus deseos, no al corazón de Dios. Fue una elección que resultó en dolor y desilusión, pues desobedecieron la voluntad divina y actuaron fuera de su tiempo. Dios ya había anticipado esta exigencia, por lo que había legislado en Deuteronomio 17 acerca de los límites y responsabilidades del rey. Según Deuteronomio 23:2, decía: no entrará bastardo en la congregación de Adonai hasta la 10ª generación. Como la genealogía de David proviene de Fares, hijo de Judá y Tamar, fruto de una unión irregular, se entiende que aún que no era aún el tiempo en que para que David reinara cuando el pueblo exigió un rey. Contando las generaciones desde Fares hasta David, según Mateo 1, David representa la 10ª generación. El pueblo debió esperar hasta entonces. Dios en su sabiduría estableció 3 restricciones claves para el rey de Israel en Deuteronomio 17, 16 y 17, cubriendo las esferas militares, política y económica. Primero, no acumular muchos caballos. Los caballos, símbolo del poder militar, se importaban de Egipto. Volver a comerciar con Egipto, antiguo opresor de Israel, implicaba una peligrosa dependencia y una desobediencia directa al mandato divino. La confianza debía estar en Adonai, no en el armamento. Segundo, no tener muchas esposas. Esta prohibición no se refiere a la lujuria, sino a alianzas políticas. En el Oriente Medio antiguo, los matrimonios reales sellaban tratados entre naciones. Salomón, con su vasto harén, crió innumerables alianzas que desvanecieron o que desviaron su corazón, más bien. El harén no era solo un lugar de placer, sino también una institución política. Atender a tantas esposas extranjeras significaba poner en riesgo la fidelidad a Dios por mantener la estabilidad diplomática. Y tercero, no acumular grandes riquezas. El rey no debía enriquecerse a costa del pueblo. La riqueza debía emplearse para el bien común, financiar el ejército, cuidar de los pobres y sostener el templo. El rey debía ser servidor del pueblo, no su opresor. A través de estas normas, Dios buscaba que los reyes de Israel fueran distintos de los monarcas de las naciones vecinas. Su poder debía estar subordinado a la ley divina. Su autoridad era un reflejo del gobierno de Dios y su liderazgo debía inspirarse en la justicia, la humildad y la obediencia. Bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, vamos a detenernos acá. En el próximo video, si el Señor lo permite, vamos a seguir hablando más bien de este segundo libro de Samuel, de cómo fue que David fue establecido como rey de Judá y como rey de Israel. Y continuaremos entonces viendo todo el desarrollo de la historia bíblica. No me queda más que invitarles a que el próximo domingo nos visiten si
está dentro de sus posibilidades. Nosotros estamos reunidos el domingo a partir de las 9 de la mañana en el edificio de la Iglesia de Cristo en Heredia. Esta se encuentra ahí cerquita del hospital, diagonal al Liceo Manuel Benavides. Diagonal al Liceo Manuel Benavides, donde pasa la avenida 16 y termina la calle 16. La calle 16 es la que baja por el oeste del antiguo hospital, donde ahora ya está demolido aquello. Ahí baja por el oeste, a puro final. Ahí estamos nosotros esperándole con nuestros brazos abiertos, listos para glorificar el nombre del Señor, para compartir su palabra, para estudiarla, para tener un rato fraternal y glorificar su santo nombre. Así que mi querido amigo, mi querido hermano, que el Señor nos siga bendiciendo siempre.